Dios. El día de hoy voy a hablar acerca de un tema muy importante. Tú sabes que nuestra vida cristiana consiste en vivir de acuerdo a la doctrina de Jesús. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Estás de acuerdo que nuestra vida cristiana consiste en vivir de acuerdo a la doctrina de Jesús? Esa es nuestra vida cristiana, no es una religión. Cualquier grupo de personas que se reúnen digamos, en nombre de Dios, si su motivo de reunirse no consiste en querer vivir de acuerdo a la doctrina de Jesús, entonces solamente es una secta más. Amado, ante este mundo cada vez más alejado de esta doctrina, y sí es cierto, cada vez más la sociedad se aleja de la doctrina cristiana, ¿verdad que sí? Cada vez más vemos a jóvenes que no conocen ni siquiera los evangelios, o no conocen ni siquiera el tema de la salvación. ¿Por qué? Porque se han estado perdiendo estas cosas. Entonces es necesario en este mundo saber que debemos tomar la decisión. Te hablo a ti como cristiano. Esto te está haciendo, o te lo estoy dirigiendo a ti, que te dice ser cristiano, te dice ser hijo de Dios. Esto es para ti. Debemos tomar la decisión correcta ante la enseñanza de Jesús contra la presión social de estos tiempos. Óyelo bien, hay una enseñanza, hay una doctrina de parte de Jesús, pero también hay una presión social. Y en medio de esto hay una decisión que tomar. Y el tema de hoy precisamente es esto, ¿verdad? El título del tema de hoy es confesión o negación, una decisión que se debe tomar. Ese es el título de esta enseñanza, confesión o negación, una decisión que se debe tomar. Y para ello, amado, te invito a que me acompañes a leer nuestra porción bíblica del día de hoy. Ve al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, ve al capítulo 10, Mateo 10. Los que traen Biblia, ubíquense ahí. Los que no traen Biblia, alguien por ahí cercano, por favor, compártansela. Y vamos a leer la palabra del Señor. Ayúdenme por ahí, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33. ¿Ya estamos ahí? Mateo 10, 32 al 33, y la palabra del Señor reza de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, es 32 y 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te doy gracias por este día, por este domingo que nos permites estar una vez más aquí. Amado Padre, te ruego en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que nos guíes a toda verdad y a toda justicia por medio de esta predicación, por medio de esta palabra. Te pido que uses mis labios, Señor, para hablar palabra de Dios y no de hombre. Tú conoces nuestra necesidad espiritual y te pido que a través de ella, o que por medio de ella, Señor, por nuestra necesidad, por medio de tu palabra, nos hables. Amado Dios, que nuestra necesidad espiritual quede cubierta el día de hoy con esta predicación, con esta enseñanza. Dios amado, sabemos que los tiempos son difíciles y es tiempo, Señor, de tomar una decisión, si de confesar o negar, Padre mío. Y yo te pido que nos des la luz para saber qué significa esto y poder reconocer, Padre, fielmente lo que queremos hacer. Amado Dios, te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Bendícenos por medio de tu palabra. Bendícenos, Señor, por medio de ella, Padre, para ser quien quieres que seamos. En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Amados, como bien sabemos, la palabra de Dios habla algo bien especial acerca de cuando Jesús dice en estas palabras: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. Pero ¿a qué se refería Jesús con ello? ¿Qué es lo que quería decir Jesús con esto? Y para ello, amado, tú sabes que para estudiar la palabra de Dios necesitamos entender que tenemos que tener el contexto de lo que se está hablando. Tenemos que tener el conocimiento de lo que está diciendo Él, o lo que ya dijo, o lo que va a decir después de estas palabras. Y amado, la palabra de Dios en este mismo evangelio de Mateo 9:35 al 38, Jesús está hablando acerca de una situación. El encabezado de esta porción dice: la mies es mucha, y fíjate, te lo voy a leer. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando la palabra del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen un pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús está dando a entender que hay una sociedad que necesita obreros que vayan y prediquen el evangelio. Si tú sabes, Jesús estaba enseñando en las sinagogas, Jesús estaba sanando toda dolencia y toda enfermedad, pero Él dice que vio a la multitud y tuvo compasión de ellas, y las vio que estaban como ovejas que no tienen un pastor, ovejas que no tienen guianza. Y Jesús entonces dijo: la mies es mucha, pero hay pocos obreros. Y en este caso, los obreros que estaban para entonces era Jesús y quizá todavía Juan el Bautista. La obra, ¿por qué, amado? Porque la mies que se estaba trabajando era la forma de que Jesús estaba dando lugar de entrada a la iglesia que Él estaba erigiendo por medio de los apóstoles. Entonces, cuando Él dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos, Él les está hablando a ellos directamente que algún día los iba a enviar a sustituir los iba a enviar a sanar, los iba a enviar a predicar, los iba a enviar a cubrir las necesidades que el pueblo tenía. Y ahora, Él dice que todos, cuando estaba en medio de la multitud, hizo que todos los discípulos estaban con Él. No solamente eran los 12, eran toda la multitud. Había una multitud de discípulos que le seguían. Pero fíjate, Jesús va adelantándose más en esto. Y después dice en el capítulo 10, versículo 1, entonces Jesús llamando a sus 12 discípulos. O sea, realmente lo que Jesús quería es que sus discípulos entendieran que había una necesidad tan grande de que la palabra se predicara, pero que había pocos obreros y que ellos tenían que ser de esos obreros. Por eso los llama, dice que Jesús los llamó y les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amados, entonces voy a parafrasearte lo que pasa en Mateo 10, del 1 al 25. Jesús hace el llamado de los 12 apóstoles, los elige, después les da la misión de ir a predicar la palabra a todas las sinagogas, a todas las ciudades. Él les da autoridad de hacer milagros, de hacer sanidades, de echar fuera demonios, de limpiar leprosos, de resucitar muertos. Jesús también igual les da la comisión de predicar el evangelio. Después Jesús, cuando les dice vayan y hagan esta obra, Jesús les advierte y les dice: hey, cuando tú vayas a hacer esto, cuando vayas a anunciar el evangelio, ten en cuenta que vas a sufrir de persecuciones venideras. Porque Jesús les dice en el versículo 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres porque los entregarán a concilios y en sus sinagogas los azotarán.
Jesús les está diciendo a sus discípulos, miren, vayan y hagan milagros, prediquen la palabra, pero tengan cuidado porque los envío como ovejas en medio de lobos. Ahora bien, quiero que entiendas el por qué Jesús está diciendo esto. Cuando Jesús comienza a decirles a ellos, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El contexto de todo esto ya te lo dije. Era que había una mies, había una zona de trabajo muy grande y que ellos tenían que ser enviados a ese lugar como trabajadores, como obreros. Tenían una responsabilidad y también tenían autoridad, pero junto con ello también venían alertas. Cuidado, porque la sociedad en la que vives se va a levantar en contra tuya. Ojo con esto, la sociedad donde vives se va a levantar en contra tuya. ¿Por qué? Si tú estudias la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que desde Malaquías hasta Mateo, la palabra de Dios cesó en Israel por alguna razón. El pueblo de Israel se apartó tras sus propios pensamientos. Por eso Dios los abandona en un tiempo y entonces cesa la palabra de Dios. Eso lleva a que la nación de Israel viva de maneras subreligiosas o de una manera, digamos, religiosa, pero a una manera que a ellos les convenía. ¿Sí me doy a entender? Ellos estaban viviendo entonces bajo un sistema, ¿sí? Oye bien esto, ellos estaban viviendo bajo un sistema. Un sistema va a tener una organización y un orden, ¿verdad que sí? Por ejemplo, ¿qué hace el sistema educativo? El sistema educativo controla, ¿verdad?, toda una ciudad. Quizá, es más, controla toda una nación. El sistema educativo, ¿sí o no? Y el sistema dice, estos libros se van a enseñar, ¿verdad que sí? Vas a enseñar pedagogía, ten estos libros. Vas a enseñar matemáticas, ten estos. El sistema te lleva a vivir o a enseñar lo que ellos quieren que tú enseñes. Ahora bien, ellos vivían bajo un sistema. ¿El sistema de qué? De que solamente veían lo exterior. Solamente se preocupaban por lo exterior, por aparentar ser buenas personas. Las personas en el tiempo de Jesús, la comunidad en el tiempo de Jesús, no todas, había excepción de personas, pero la gran mayoría vivía bajo un sistema de apariencias, donde solamente ellos decían y conocían la palabra de Dios, conocían el Pentateuco, conocían la ley de Moisés, pero no hacían. Ellos solamente tenían información, pero no la vivían. ¿Te empieza a sonar a estos tiempos? El sistema del mundo el día de hoy está de la misma manera. El sistema del mundo quiere o va a querer o quiere o están ya poniendo los fundamentos para que tú vivas como ellos quieren que vivas. Entonces, ahora, cuando Jesús le dice a estos hombres, estaban ellos bajo un sistema, y cuando tú te levantas en contra del sistema, entonces viene una persecución. Entonces viene una persecución contra aquellos que se oponen al sistema. Jesús, Juan el Bautista, fueron personas que se opusieron al sistema, ¿verdad que sí? Porque traían otra forma, otra manera de enseñar. Porque ellos sí vivían lo que ellos compartían, lo que ellos predicaban. ¿Te acuerdas del sermón de Juan el Bautista? Cómo señala a todos los fariseos y a toda la élite religiosa, llamándolas generación de víboras. ¡Generación de víboras! ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Ese era el mensaje de Juan el Bautista para la élite religiosa. El mensaje de Juan el Bautista era contra el sistema. Y luego entonces viene Jesús, Juan el Bautista lo bautiza y Jesús toma el lugar que
que tenía Juan el Bautista, porque Juan ya había cumplido su misión, venir a proclamar que el Mesías se acercaba, bautizarlo y presentarlo a Israel. Esa era la misión del Bautista. Entonces Jesús toma el trabajo de Juan y él comienza entonces a enfrentar a un sistema. Ve los evangelios, amado, toda la doctrina de Jesús, toda la enseñanza de Jesús siempre fue señalada por la élite religiosa, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cuando vinieron a tentarle? Señor, ¿tú qué dices? ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Verdad? Todas esas partes eran ataques contra el opositor del sistema. Esas preguntas que le hacían a Jesús era para que atraparan a Jesús en el error. Entonces, cuando condenan a Jesús, ya se los dije en aquella ocasión, ¿verdad? Lo condenaron, pero hicieron un evento entre ellos que fue un evento falso, ¿verdad? Y también hablamos de parte de la forma legal, cómo es que enjuiciaron a Jesús, que no fue correcto. Entonces, bueno, amados, siempre iban en contra del sistema. Oye, ¿es lícito dar tributo al César o no? A ver, préstenme una moneda. ¿De quién es la cara y la inscripción en la moneda? ¡Del César! Pues den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Jesús fácilmente sabía, porque él conocía el corazón, sabía por qué lado querían atacarle. Pero Jesús no quitó la autoridad al gobierno. Fíjate en esto, lo bonito de todo. Jesús nunca le quitó la autoridad al gobierno romano. ¿Sabía Jesús que el gobierno romano estaba corrompido? Sí, definitivamente. Pero Jesús nunca le quitó la autoridad legal al imperio romano, ¿verdad? Porque si así hubiese sido, Jesús le hubiera dicho en él, no le den tributo al César. Mejor vengan y denlo al templo de Jerusalén. Entonces, amados, esto es pelear contra un sistema. Ahora, pastor, ¿por qué me dices esto, lo del sistema? ¿A dónde vas con esto, pastor? Sencillo, y ahorita vamos a entender por qué. Entonces, amado, ya te di el contexto del por qué estas palabras las anuncia Jesús. Ahora bien, fíjate, Jesús exhorta a sus discípulos a una cosa. Mateo 10, 26 al 27. Así que no los temáis. Jesús ya les acaba de decir que los iban a perseguir. Pero Jesús les dice, oigan, ustedes no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. ¿Verdad que muchas veces utilizamos esta palabra para señalarle a alguien? ¿Cuántas veces hemos usado esa palabra? Oye, si me escondes algo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no hay nada oculto que no se va a manifestar, ¿verdad que sí? Pero en realidad el contexto de esas palabras, aunque sí las podemos aplicar, no es la esencia de la enseñanza que Jesús está diciendo. Sabemos que las cosas tarde o temprano salen a la luz. Si tú estás haciendo algo indebido, si tú estás mintiendo a alguien, si tú estás ocultando algo, tenlo por seguro que tarde o temprano va a salir a la luz y Dios te va a atrapar en la mentira. Pero el objetivo de Jesús en estas palabras no era eso. El objetivo de Jesús con decirles, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse, era acerca de su predicación. Era acerca del anunciar el evangelio. ¿Por qué? Fíjate lo que dice el 27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Fíjate, Jesús les dice a sus discípulos, hey, lo que yo les digo escondido de toda la multitud, ustedes vayan y díganlo a la luz. No se escondan de nadie. Para eso es la luz, ¿verdad? Para no encubrir nada. Entonces les está diciendo a los discípulos, no se escondan,
Prediquen la palabra libremente. Prediquenla así. Ya les dije que los van a perseguir, pero no les tengan miedo. Al contrario, ustedes manifiéstense. Y luego dice, y lo que yo les digo susurrando al oído, ustedes grítenlo desde las azoteas. Imagínate lo que tú escuchas el día de hoy. Es como si yo te dijera, lo que tú estás escuchando el día de hoy, velo y públicalo con tus vecinos, con tus amigos, compañeros de trabajo, con tus amigos. Ese es el fin de lo que Jesús quería hacer. Ahora, lo que estás escuchando aquí en tinieblas, ve y díselos allá en la luz. Ahora te voy a poner una azotea. Lo que escuchas aquí que te estoy diciendo al oído, súbete a tu azotea. Ya sea, alguien se imaginó a gritar ahí como loco, ¿verdad? A predicar en su azotea. Vayan ahí a la azotea y griten, Jesús es el único camino, Dios te ama. Ciudad perversa, ¿verdad? Arrepiéntete. Pero hay otra azotea que es todavía mucho más allá. Tu red social. Perdóname por tocar el callo. La red social se convierte en una azotea, o se convierte en un escalón, o se convierte en un, digamos, en una plataforma para que la gente conozca quién eres. Que la gente conozca quién eres, no lo que tienes, no lo que traes, no lo que comes, no a dónde vas. A eso no le importa a nadie. Lo único que le importa es a ti mismo, por tu baja autoestima y por tu vacío que no has dejado que Jesús lo llene. Amado, tú tienes que tomar esa oportunidad de subirte y declarar todo lo que Jesús te está diciendo, todo lo que Él te está enseñando. Dile a Él que llene el vacío de tu corazón para que nada ni nada de este mundo pueda tomar su lugar y que solamente estés anunciándole al mundo, anunciando desde la azotea lo que Él ha hecho por ti, por tu vida. ¿Por qué, amado? Porque sé que si tú subes una publicación que glorifique a Cristo, que testifique de su palabra, a alguno de tus amigos, familiares o alguien que tengas allá agregado le va a llegar. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Tarde o temprano hace su obra, amado. Queridos míos, por favor, Jesús les estaba diciendo esto. Lo que yo les digo en secreto, ustedes háblenlo. No se detengan, descúbranlo, que todo el mundo lo conozca. ¿Por qué? Porque el contexto es que la mies es mucha. Hay mucha gente que está desesperada, hay mucha gente que está hundida en vicios, hay mucha gente que está hundida en deudas, hay mucha gente que tiene problemas matrimoniales, hay mucha gente que tiene problemas familiares, hay mucha gente que tienen rencor en su corazón, hay muchas personas que son heridas, hay muchas personas que están enfermas, hay muchas personas que necesitan de tu ayuda. Y cuando Jesús estaba hablando acerca de obreros, no solamente se refería a los pastores, evangelistas, maestros, no, se refería a toda la comunidad cristiana. Tú eres un obrero en esta mies, eres un obrero que puedes ayudarle a una persona. Esa es la misión que tú tienes como iglesia, como hijo de Dios aquí en la tierra. Ayudar a la gente. ¿Alguien te ha ayudado? ¿Alguien te ha ayudado en el evangelio? Amado, la palabra de Dios dice que lo que recibiste de gracia lo devuelvas de gracia. No te quedes con ello. Si alguien ayunó por ti, ¿por qué tú no hacerlo? Si alguien oró por ti, ¿por qué tú no hacerlo? Si alguien tuvo valentía de predicarte la palabra, aunque en su corazón pensara que tú lo ibas a votar, con todo ello tuvo el valor de predicarte. ¿Por qué no hacer lo mismo con aquellos necesitados? Y mira, amado, entonces ese es el contexto de esto. Ahora bien, Jesús les da una palabra bien certera y les dice: a cualquiera que me confiese delante de ¿quiénes? Delante de los hombres.
yo le voy a confesar delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. ¿Quieres que Dios te reconozca como reconoció a Jesús? Este es mi Hijo amado, en el cual mi alma se complace. Estoy alegre, porque este hombre es mi Hijo. ¿Quieres que Dios exprese algún día así de ti? Entonces la palabra de Dios dice que tú confieses a Jesús. Fíjate, te voy a leer Mateo 10:32 en la versión Palabra de Dios para Todos. Si ante la gente alguien está dispuesto, óyelo bien, si ante la gente alguien está dispuesto a decir que cree en mí, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Fíjate, si ante la gente tú estás dispuesto a decir que eres cristiano, a decir que eres hijo de Dios, dice la palabra de Dios que Jesús también te va a reconocer. Pero oye, no solamente es decir yo creo, y esa es la confesión, va más allá todavía. En este versículo Jesús usa la palabra, fíjate, la palabra griega, homolegese, esa es la palabra griega para confesar, homolegese en griego, que se traduce como confesar en español. La frase completa en griego es homologesei en emoi, así es, homologesei en emoi, así se pronuncia en griego, y literalmente significa quien me confiese a mí, o sea, quien me confiese a mí, quien confiese a Jesús, quien confiese a Jesús. Ahora, la palabra griega homologeo tiene el significado, óyelo bien, de declarar públicamente. Declarar públicamente o reconocer abiertamente. Declarar públicamente o reconocer abiertamente. Declarar públicamente es ante la sociedad, ante el mundo, decir, soy hijo de Dios. Cristo me alcanzó. Él es mi Señor. Esa es una confesión pública. Tú lo estás confesando como tu Señor. Reconocerlo abiertamente es no esconder lo que Él hace por ti. Abiertamente es decir, Dios me sacó del vicio. Jesús me sacó de donde yo estaba. Yo estaba tirado, yo estaba destruido y Jesús reconstruyó mi vida. Jesús reconstruyó mi matrimonio. Jesús me ayudó para que mi matrimonio fuera estable y sólido. Jesús me sacó de la depresión. Jesús lo hizo. Ese es declarar públicamente lo que Dios hace por ti. Una declaración pública cuando alguien te dice, oye, ¿eres bueno para hacer esto? Gracias a Dios porque Él me dio el talento. Gracias a Jesús porque Él me dio el talento. Eso es declarar públicamente a Jesús. Y no solamente quedarte con, eres bueno. Sí, ¿verdad? Soy muy bueno. No, eso es declararlo públicamente. Ahora bien, vamos a seguir avanzando. Fíjate, Romanos 10, 9 y 10. Vayan a Romanos 10, 9 y 10. Este versículo o este pasaje bíblico de Romanos 10, 9 y 10 comúnmente lo utilizamos para evangelizar a la gente. Y ahorita lo que lo leamos vas a saber. Utilizamos esta porción bíblica para predicarle a la gente. Romanos 10, 9 y 10. ¿Ya estamos ahí? Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca, ¿sí le suena? ¿Verdad? Cuando llevas a alguien y que le dices, ¿quieres aceptar a Cristo? Mira, la palabra de Dios dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y crees en el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para... Oye, se confiesa para salvación. Oye esto, nosotros los cristianos estamos acostumbrados tanto a usar Juan 3:16, ¿verdad que sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Estamos acostumbrados a usar también Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pero ojo, está bien, los estamos llevando a una promesa, ¿verdad? Que si tú confiesas con tu boca, Él está ahí contigo, ¿verdad? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Esa es la promesa que les damos a los que no creen. Y aquí está Saúl, ¿verdad, Saúl? Esta es una palabra para ti, amigo. Confiesa a Jesús con tu boca como tu Señor y tu Salvador, y Él te promete la salvación. Y la salvación no solamente eterna, Saúl, aquí en la misma tierra. Tus aflicciones, todo lo que te oprime, mira, así el señorío de Cristo lo echa para afuera. Solamente basta, Saúl, con que lo recibas y creas en Él absolutamente. Entonces, amados, esta es nuestra palabra de fe que predicamos. Pero ojo con esto, no nos tenemos que quedar ahí. ¿Sabes por qué? Porque la confesión, amado, serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es Señor y crees de todo corazón que Dios le levantó de la muerte. Pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si con tu boca lo confiesas abiertamente. Esta versión en la palabra de Dios para todos ya no es general para una persona que no conoce a Cristo. Ya es más una palabra más acentuada. ¿Por qué? Porque el evangelio, o más bien la carta a los romanos, Pablo les estaba hablando a los romanos. ¿Quiénes eran los romanos? Era la iglesia de Roma, la que estaba erigiéndose en Roma. Y sabes que Roma era el centro del imperio, ¿verdad? Entonces, ¿te acuerdas de lo que te dije de ir contra el sistema? ¿Sí lo recuerdas? Amado, estas iglesias del primer siglo, del segundo siglo, tercer y cuarto siglo, ya después de como el quinto siglo se comenzó a corromper la misma iglesia católica. Pero amado, el primer siglo, el primero, segundo, tercer y cuarto siglo, la iglesia, óyelo bien, la iglesia estuvo siempre enfrentando un sistema. Si tú lees la historia, creo que en uno de estos días te voy a dar la historia de la iglesia. A partir de este domingo que viene al otro, porque creo que ya voy a dar este mensaje en dos partes también. Del domingo que viene en 8 voy a comenzarte a hablar de la historia de la iglesia. Por favor, te pido que no faltes. No vayas a faltar. ¿Sale? Es muy importante que conozcas cómo se fue desarrollando la iglesia y cómo llegamos hasta el día de hoy. Y te vas a dar cuenta cómo es que es como si fuera un ciclo sin fin. Que la iglesia entra en una forma de andar en el evangelio bien y luego cae. Y luego vuelve a andar acá abajo, eleva. Y luego viene y nos encontramos en un periodo donde estamos ni arriba ni abajo, estamos en medio. Te vas a encontrar que en todas las eras de la iglesia te vas a dar cuenta que siempre ha habido manipulación, que siempre ha habido situaciones complicadas como las que hoy vimos o como las que vamos a ver en estos días. Amado, entonces esta palabra era exclusivamente, no tanto para un incrédulo. Esta palabra era más bien una palabra de consuelo y de ánimo para los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos estaban siendo, más bien esta iglesia romana estaba siendo asediada por la persecución. Por eso es que Pablo les dice, oye, si confiesas, fíjate lo que dice ahí, serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor. Óyelo bien. Tú sabes que en el primer siglo la iglesia cristiana era echada a los fosos de los leones, ¿verdad que sí? ¿Sí conoces esto? Los echaban al Coliseo
Ojo con esto. ¿Por qué? Ya cuando sepas la historia te voy a decir y vas a saber por qué te lo digo. Pero ellos estaban en contra de un sistema. Y el sistema se quería deshacer de los opositores. Ojo con esto, a dónde voy. Ten mucho cuidado. ¿Por qué Pablo les dice, serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor? Porque cada vez que asediaban a las familias cristianas, cada vez que iban tras ellos, les exigían renunciar a su fe para preservar su vida. Les exigían abandonar el cristianismo para preservar su vida. Por eso es que Pablo les dice claramente, vas a ser salvo. Sí, yo sé que al reconocer que Jesús es tu Señor, yo sé que al reconocer que Jesús es tu Señor, eso es una sentencia de muerte para ti. Sé que si vienen los soldados romanos, te atrapan, te toman y te llevan a las autoridades y delante de los gobernadores les dices que eres cristiano, tú mismo te vas a echar la soga al cuello, tú mismo vas a darte tu sentencia y vas a morir en el Coliseo devorado por los leones. Y no solamente tú, sino tu hijo, tu hija, quien sea de tu familia. Por eso es que les decía, ¡hey! Yo sé que hay una sentencia de muerte, pero la palabra dice que si confiesas a Jesús con tu boca que Él es tu Señor, vas a ser salvo a pesar de morir en ese Coliseo. O no sé si me fui muy alto o les está impactando esto, la verdad no tengo idea. Espero que sea lo segundo. Amados, tenemos que saber el contexto de lo que el Señor nos está enseñando. Y te invito, amado, te invito, mira, ahorita estamos en las vislumbres de un sistema. Espérate a brincar de aquí al 2030 y te vas a dar cuenta. Espérate al llegar al 2030. Espérate después del 2030 y vas a ver cómo se nos van a poner las cosas a ti y a mí como cristianos. Espérate nada más. ¿Por qué? Porque entonces si a la iglesia primitiva se les consideró el enemigo público del Imperio Romano, ¿qué crees que van a hacer con nosotros? Nos van a considerar el enemigo público número 1. Ojo con esto. La palabra de Dios dice claramente que va a haber tiempos donde va a haber un ecumenismo. ¿Qué es esto? Donde todas las religiones en el mundo se van a concentrar en una. Checa las noticias y ve las noticias acerca de la casa abrahámica. Te vas a dar cuenta que ya edificaron 3 templos gigantescos para las 3 religiones más grandes del mundo. ¿Y sabes cuáles son las 3 religiones más grandes? El Islam, el cristianismo y... ¿Cómo? ¿Los chinos? El judaísmo. Sí, son las 3 religiones más grandes del mundo. Cristianismo, lo de los musulmanes, el Islam y el judaísmo. Son las 3 religiones más grandes del mundo. ¿Y qué crees? Que son las 3 religiones que conectan directamente a Dios. Porque el Islam, toda la descendencia es de parte de un hijo de Abraham, de Ismael. De ahí viene el Islam. ¿Conectan a Dios, sí o no? ¿Verdad? Y luego viene también igual la religión judía, que son descendientes de parte de Isaac, hijo de Abraham. Y conectan a los judíos con Dios, ¿sí o no? Y luego a la iglesia cristiana o la religión cristiana. A la religión cristiana conecta por medio de Jesús a Dios, ¿sí o no? Estas 3 religiones del mundo van a ser una.
y van a tener un común acuerdo. Y los que no se centren en sus ideas, entonces se les va a considerar el enemigo público, y cuidado con ello, ¿verdad? No estamos yéndonos muy allá, pero qué bueno que te estoy diciendo esto. ¿Por qué es necesario que lo sepas? Porque es tiempo de que tomes una decisión. Porque ahorita puedes estar entrenándote para lo que mañana va a ser una fuerte batalla. ¿Cuántos de ustedes tienen cierta pena de confesar a Jesús con sus familiares? ¿Cuántos de ustedes sienten cierta, y mejor ni le digo, mejor me la llevo tranquila? ¿Cuántos? ¿O cuántos lo han sentido? Yo sí lo he sentido. ¿Por qué? Porque estamos contra un sistema. Y oigan bien, si no podemos siquiera publicar abiertamente, y que publicar abiertamente nos traiga juicios muy feos, que nos juzguen muy feo, si no podemos con ello, imagínate el día que vengan y nos digan, o dejas de confesar a Jesús, o te mueres tú y toda tu familia. Amados, porque tenemos que entender que esto va a llegar algún día, y es mejor empezar a entrenar esa parte de lo que Jesús decía, lo que les digo al oído, publíquenlo abiertamente. ¿Nos van a perseguir? Sí, nos van a perseguir, nos van a ultrajar, van a hablar mal de nosotros. Ahorita la persecución que sufrimos es esa, que nos señalen, nos critican, hablan mentiras de nosotros, ¿o no? ¿Verdad que sí? Entonces, amado, ese es un tipo de persecución. Ahora, si eso ha causado que tú no confieses a Jesús públicamente, entonces hay un serio problema en tu fe. Entonces hay un serio problema en tu manera de estar viviendo el cristianismo. Si no eres capaz de publicar y declarar abiertamente que Jesús es tu Señor, por miedo a represalias, de que te dejen de hablar, de que ya no te junten, de que te señalen, de que te critiquen, si no somos capaces de recibir y afrontar ello, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con nosotros? Amado, ¿por qué? Esta palabra fue directamente para una sociedad que estaba en contra de un sistema. Oigan, si ante la gente alguien de ustedes está dispuesto a decir que cree en mí, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Tu deber es reconocer ante la gente. Se los voy a poner otra vez. Ya voy terminando. Primera parte. La siguiente semana voy a hablar acerca de la negación. Ahorita nada más hablé acerca de la confesión. Es que están muy largos estos temas. Amado, si en tu vida has encontrado algo aquí que impide que confieses libremente tu fe, hay un serio problema, pero es un serio problema que todavía tienes oportunidad de solucionar. La semana que viene vas a ver que va a estar más fuerte todavía esto. Y te invito a que no faltes, porque es necesario, amado, que nosotros confesemos abiertamente y públicamente, que el mundo sepa quiénes somos, porque hay una promesa. Si nosotros confesamos a Jesús delante de los hombres, Él también Él también va a reconocernos delante de su Padre. ¿A cuántos de ustedes el día que Dios nos llame a su presencia, o el día que Dios te llame a su presencia, no te gustaría ser reconocido por Jesús? Entonces, ojo con esto, vuelve a tomar lugar en el Evangelio como te corresponde. Confiesa a Jesús abiertamente. Si te vituperan, ¿qué más? Eso hicieron con Jesús. Si hablan malas cosas de ti, ¿qué más? Eso hicieron con los apóstoles, con Jesús. Si te golpean, eso lo hicieron con ellos.
Si te maltratan, eso lo hicieron con ellos. Solamente recuerda que ya ellos pasaron lo que tú probablemente vas a pasar. Llénate de ánimo de eso. El evangelio es para esto, amado. Reconocer realmente quiénes somos. Entonces, recuerda estas palabras. Conocer a Jesús, o la palabra conocer, el que reconoce es que tienes que declarar públicamente y tienes que reconocer abiertamente, declarar públicamente que Jesús es tu Señor y declarar abiertamente lo que Él ha hecho por tu vida. Hizo un milagro, te concedió una petición, en lugar de mejor estar publicando ahí la sopa de no sé qué que te comes, mejor ¿por qué no publicas? ¿Verdad? Gracias Dios por el pan de día que provees. Jesús, por ti estoy comiendo, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya es diferente, ¿verdad? ¿O no? Entonces, grítalo desde la azotea. Comienza a publicar, los voy a estar observando en sus publicaciones. Y hay de ustedes que el Señor se los demande si me bloquean para poderlos ver. Que Dios se los demande. Porque tienen un pastor que vela por sus almas. ¿Sale? Entonces, amados, también vean lo que yo publico ahí, no sean así. Mírenlo ahí y porque son cosas, ¿verdad? Sí les ha estado nutriendo lo que subo. Sí ha estado bueno, ¿verdad que sí? Entonces, amados, de una manera u otra tenemos que estarnos publicando, ¿sale? Entonces, aprovecha tu azotea para estar gritándole al mundo, ¿quién eres? ¿Sale? Órale, pues, entonces, al rato saliendo, si por voluntad de Dios alguien se te atraviesa y te dice, ¿de dónde vienes? Y espero que no, de la reunión. ¿Cuál reunión? De la reunión ahí con mis amigos, sí, con unos hermanos. A ver, vamos a ver. Oye, ¿de dónde vienes? De alabar a mi Señor Jesucristo y de escuchar su bendita palabra. ¿Qué tal? Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que les pongas una prueba el día de hoy, Señor. Cualquiera que sea, Padre, pero que ellos tengan el valor de confesarte públicamente, Padre, en el nombre de Jesús. Amados, para la siguiente semana, queridos míos, les voy a demostrar qué significa negar. ¿Qué significa negar el nombre de Jesús? Vengan para la siguiente semana, amados. Están invitados. Y los que nos están viendo por YouTube y Facebook, también los invito. Sé que fue muy dura la palabra de hoy, pero la semana que viene va a estar más dura. Los invito, por favor. ¿Sale? Entonces, amados, los invito, por favor. Es muy importante estar escuchando esto. Amén. Amén. Ponte de pie, amado. Por favor, ponte de pie.